Hola, soy Andrea Redondo, la fundadora del Club de Inversión, y hoy te traigo una entrevista de lo mejorcito que hemos publicado en el canal. Se trata de una entrevista a Pablo Gil, uno de los economistas referentes en el mundo de habla hispana sobre macroeconomía, análisis técnico, y bueno, pues nos va a dar muchísima información. Vamos a tocar muchos activos, vamos a estar hablando de la renta variable, renta fija, materias primas, oro, criptomoneda, inmobiliario y muchas otras cosas. Así que quédate conmigo hasta el final de la entrevista porque te va a aportar mucho. Comenzamos. Pues ya estamos aquí con Pablo Gil. Pablo, bienvenido al canal del Club de Inversión. Muchas gracias, Andrea. Seguro que eres de sobra conocido para las personas que te están viendo, pero bueno, para quien no conozca a Pablo, es economista, experto en bolsa y formación de referencia en España. Ha sido precursor en introducir el análisis técnico en el mundo de habla hispana y bueno, pues también ha sido gestor de fondos con grandes activos bajo gestión y bueno, pues también trader profesional durante casi 4 décadas, que se dice pronto. Y bueno, pues has recibido muchísimos premios, entre otros el premio a Mejor Analista Técnico en los premios Ranker del 2022, que es una pena, ahí estuvimos nosotros también como Mejor Divulgador Financiero. No tuve la ocasión de conocerte en persona ahí, pero sí a una persona de mi equipo te conoció y precisamente a raíz de eso sale esta entrevista. Así que bueno, pues ese es Pablo. Además, bueno, pues creo que como yo lo notaréis a través de la entrevista, es una persona a la que le fascina el poder presentar, compartir, enseñar también. Y tiene un canal de YouTube súper interesante que está creciendo como la espuma en estos momentos. Así que en definitiva, eso es un poco Pablo ahora mismo. Me he olvidado muchas cosas, otras que he obviado, pero Pablo, cuéntanos un poco cómo empezó todo. Bueno, yo empiezo como supongo que empieza casi todo el mundo. Estaba estudiando una carrera parecida a las de ADE de ahora, entonces se llamaba Empresariales, y en tercero de carrera pues tengo la oportunidad de hacer prácticas en un banco, en este caso era Banco Santander, y aterrizo en la tesorería, no sabía ni lo que era. Descubro los mercados financieros cuando en España están naciendo, ¿no? No existía el mercado de futuros, no existía el mercado de opciones, el mercado de renta fija estaba en sus albores, con lo cual llego allí y empiezo pues mercado monetario, luego me voy a divisas, después surge el tema de que van a lanzar la gente de Omid Ibérica y de MEF, van a lanzar el mercado de futuros, y entonces una parte de los jefes de área de la tesorería viajan a Chicago, al Chicago Board of Trade, y cuando vuelven pues dicen, mira, sí, nos hemos enterado de cómo funciona el mercado de derivados, pero aparte de esto hemos descubierto que hay algo que es que en Estados Unidos está súper extendido, que es gente que analiza gráficos, ¿no? Al lado de cada trader hay un tío con gráficos y esto hay que estudiarlo. Y entonces, bueno, preguntaron quién quiere, y yo, que había entrado con 20 años en Banco Santander, dije yo. Y así empecé y me formé, bueno, pues estudié en Estados Unidos, en Londres, me compré los primeros programas, por supuesto eran offline, es decir, no había que alimentar manualmente las bases de datos, ¿no? Y ahí fue como empecé con análisis técnico y luego modelos algorítmicos, y no he parado, ¿no? Desde entonces pues he seguido de alguna forma con algo que es difícil conseguir hoy, que fue una suerte para mí, que fue probar todo tipo de mercados, ¿no? Cuando te hablo tocas monetario, tocas mercado de renta fija, tocas divisas, tocas renta variable, tocas materias primas, y al final empiezas a ver el mundo de una forma distinta a muchos traders, ¿no? Que la correlación existente entre activos, los riesgos medidos como señales que vienen de sitios que no son tu mercado natural, y eso te ayuda, o en mi caso me ayudó a querer explorar el mundo de la macroeconomía, ¿no? Y cómo impactaba en las decisiones de inversión. Qué bien. ¿Y cómo llegaste desde ese puesto de levantar la mano de yo quiero aprender análisis técnico a luego poder gestionar un fondo de inversión bastante consecuente? Pues mira, cuando yo estaba como responsable, bueno, yo creé el departamento de análisis técnico y cuantitativo en Banco Santander. Al principio era yo solo, como es natural, y fuimos metiendo gente. Al final éramos 6 personas y dábamos soporte a una sala de unos 200 traders en la tesorería. Pero además teníamos nuestro propio libro de posiciones reales, digamos, que invertíamos con nuestros sistemas algorítmicos que desarrollábamos in-house nosotros mismos. Y cuando yo estaba llevando esta labor, aparece en escena una persona que tenía un renombre brutal, que era León Bartolomé, que venía de ser country manager de Bank of America,
y que llega Banco Santander queriendo montar la mesa de renta variable, ¿no? En aquel momento la renta variable solamente estaba en la gestora del Santander, pero no en la tesorería. Y bueno, hicimos muy buenas migas desde el principio. Me dijo, vente conmigo, tal cual, vamos a montar. Y según empezábamos a montar el departamento en el Banco Santander, me dijo, tenemos que montar un hedge fund, tenemos que dar otro salto dentro de 1 año y medio, 2 años. Y ahí fue como surgió la idea de, bueno, no queríamos dejar Banco Santander, pero no queríamos ser empleados, queríamos ser socios. Banco Santander, evidentemente, no nos hizo ese upgrade, pero BBVA sí nos ofreció la opción de ir con ellos de socios. Entonces nos marchamos 4 personas de la tesorería a montar ese proyecto y fue un fondo pues, que creció hasta tener más de 500 millones de dólares y que nos permitió, digamos, pues luchar en las grandes ligas, ¿no? Ahí conocimos a gestores increíbles de Goldman, de Morgan Stanley o de UBS y ver realmente dónde se mueven aquellos que realmente gestionan cantidades enormes de dinero y que tienen una retribución totalmente increíble, ¿no? Era como de repente llegar al Real Madrid o al Barcelona, ¿no? Ya cuando tú has jugado en ligas de tercer nivel. Y la exigencia ahí es brutal, ¿no? Yo creo que ahí se aprende en 1 año lo que se aprende en otros sitios en 5. Y ese fue un poco el proceso, ¿no? Yo me dediqué a desarrollar la parte técnica y cuantitativa en todo momento, pero tuve que aprender a casarla, que sé que es algo que normalmente me preguntáis en casi todas las entrevistas, con el aspecto fundamental, ¿no? En lugar de ir tú con tus ideas de lo que hay que hacer, tienes que entender que cada uno tiene su metodología de análisis y cómo puedes complementarlas para que realmente el valor añadido sea mayor. Y entonces en esos fondos, por lo que acabas de explicar, combinabais tanto análisis fundamental como análisis técnico, a diferencia de muchos fondos que no le dan tanta importancia al análisis técnico, ¿no? Sí, a ver, yo una de las cosas que he aprendido, yo llevo casi 4 décadas, ¿no? Y una de las cosas que de alguna manera he asumido es que todas las metodologías de inversión son válidas. Lo que no son válidos son los que lo utilizan, ¿no? Hay gente mala y gente buena. Y hay gente buena que con metodologías que tú no conoces obtiene grandes resultados y viceversa. Entonces no critico tanto cómo se hacen las cosas, sino quién las hace. Yo he aprendido muchísimo de tener al lado a un experto en análisis fundamental, he aprendido mucho de tener un experto en análisis macroeconómico y he aprendido de otros analistas técnicos y cuantitativos, con lo cual es complementario, te retroalimenta la forma de entender las cosas y muchas veces cuando no entiendes lo que está ocurriendo desde tu perspectiva fuerte de análisis, no encuentras la respuesta, pero sí la encuentras desde la perspectiva del otro tipo de análisis, ¿no? Y dices, mira qué curioso, es por este motivo, aunque yo no era capaz de encontrar los pilares que sustentaban estas ideas, ¿no? Con lo cual, creo que para cualquier inversor hay que tener una mentalidad abierta. Yo cuando veo la crítica esta, ¿no? De el fundamental no vale para nada o el técnico no vale para nada, lo primero que me llega a mi cabeza, la primera sensación es te queda muchísimo por aprender. O sea, ni siquiera le has dado una oportunidad a este tipo de metodologías, no las entiendes y directamente las descartas, lo cual demuestra pues, que te queda pues, mucho camino por recorrer como inversor. Sí, no, me parece totalmente acertado lo que comentas y siempre hay que tener ese toque de humildad, ¿no? De decir, no, hay mucho que aprender y yo pues apoyo esto de que todos los análisis son complementarios, así que totalmente de acuerdo. Y nos has hablado de macroeconomía. Últimamente estás publicando muchísimo contenido fascinante sobre bueno, el tema macroeconómico, ¿no? Y todo lo importante que es entender un poco el marco macroeconómico en el que nos movemos para poder entender por qué las cosas están como están ahora mismo, cómo se comportan los mercados. Y bueno, pues te quería preguntar si de forma breve nos podrías explicar para todas las personas que todavía se preguntan cómo hemos podido llegar a la situación tan nefasta en la que estamos ahora mismo, cómo se ha fraguado todo para que tengamos esa alta inflación, los tipos de interés subiendo, la incertidumbre, la crisis de deuda y todo lo demás que se viene. Sí, yo creo que para mí la macroeconomía yo la veo como un cuento, ¿no? Es como un relato de dónde vienes, qué estás haciendo y a dónde vas. Y luego, en torno a ese relato, los mercados cotizan escenarios que a veces tienen sentido y a veces son completamente un absurdo desde el punto de vista macro, pero tienes que respetarlo porque si todo el mundo quiere comprar, el mercado va a subir con independencia de si tiene lógica o no, ¿no? Y ahí se generan las burbujas, igual que cuando todo el mundo quiere vender
por muy barato que esté el mercado, se generan los crashes, ¿no? Esa pérdida de confianza absoluta. Entonces, para entender dónde estamos, tienes que mirar hacia atrás los últimos 15 años al menos, ¿no? Y entonces descubres que venimos de la gran crisis financiera 2008, donde la gente no es consciente de lo cerca que estuvimos de un auténtico, bueno, es decir, el sistema financiero en el que vivimos depende de la confianza. No hay un respaldo monetario real. Es decir, tú miras tu cuenta corriente o la gente que todavía tiene libretas de ahorro, tú miras eso y es un apunte contable. No existe el dinero que respalda ese dinero que tú teóricamente tienes y que yo tengo. Por tanto, lo que no puedes permitirte es que en un momento dado la confianza sea tan baja como para que la gente quiera ir al banco a retirar sus fondos, porque no existen esos fondos, no hay dinero emitido real para eso. La mejor demostración es lo que pasó con el corralito en Argentina, por ejemplo, ¿no? Cuando todo el mundo va al banco a sacar su dinero, tienen que cerrar las puertas porque no hay ese dinero. En 2008 estuvimos a un tris de eso, cuando empezaron a quebrar los bancos y mucha gente se queda con la idea de que quebró Lehman. No, que entre 2006, finales de 2006 y 2014 quebraron 492 entidades financieras. No fue Lehman, fue una hecatombe que provocó que hubiese colas delante de los bancos y en un momento dado que el señor Paulson se tuviese que arrodillar ante la presidenta del Congreso para rogarle que se aprobase un paquete de salvamento para la banca, porque realmente estábamos a un tris de colapsar el sistema financiero y a saber qué hubiese ocurrido. Cuando pasó eso, los bancos centrales vieron tan de cerca el riesgo brutal al que se estaba enfrentando la economía que decidieron inventar el QE. El QE es el Quantitative Easing, que básicamente es crear dinero de la nada con el cual comprar deuda, y con esa deuda que compras transfieres dinero al gobierno que puede a partir de ese momento implementar políticas fiscales expansivas, ¿no? La más cercana y más reciente que todo el mundo entenderá es cuando en España se aplica el ERTE, por ejemplo, ¿no? O cuando en Estados Unidos se mandaban cheques a los buzones de todos los ciudadanos cada semana para que siguiesen consumiendo a pesar de la recesión que sufríamos. Bueno, ese mecanismo se extiende durante los siguientes 10 años y vemos el QE1, el QE2, el QE3, el QE4, que fue el de las letras del Tesoro cuando hubo el problema en el mercado monetario, y finalmente llega el QE ilimitado, ¿no? Que es cuando aparece el COVID. Los bancos centrales, para tranquilizar al mundo, dicen: no se preocupen ustedes que nos vamos a comprar cualquier cosa que haga falta y créannos porque yo tengo una maquinita para crear dinero digital con el cual puedo hacer lo que quiera. Y de hecho, Estados Unidos crea el 25% de todos los dólares que existen en el mundo en tan solo año y medio. Evidentemente no se quedó solo Estados Unidos haciendo eso, también lo hizo el Banco Central Europeo, lo hizo el Banco de Inglaterra, lo hicieron prácticamente casi todos los bancos centrales, aunque los más agresivos fueron las economías desarrolladas. Ese dinero acaba llegando al tesoro público de cada uno de esos países y entonces implementan políticas fiscales del estilo de: usted se va a la calle, pero no se preocupe, va a seguir cobrando una parte importante de su salario, y a la empresa tampoco se preocupe que lo vamos a cubrir nosotros ese coste para que no sea algo que no pueda mantenerse en el tiempo, ¿no? El famoso SERTE. Y dices, vale, mantienes una economía a base de un endeudamiento crónico, cada vez tenemos más deuda sobre el PIB, pero no sufres los efectos de una parálisis económica a nivel global como fue la pandemia. ¿Qué ocurre cuando combinas una demanda que mantienes fuera del ciclo económico, porque había mucha más demanda de la que debería existir en aquel momento, porque estaba artificialmente manipulada, con una oferta restringida? Y la oferta restringida es que con los efectos del COVID pues tenías, por ejemplo, el puerto de Shanghái cerrado, no se enviaban contenedores, no había materiales, vimos como pues muchas cadenas de montaje de vehículos dejaban de funcionar o cerraban porque no llegaban los semiconductores, que eran los chips esos que necesitan todos los coches de última generación. Empezamos a descubrir que no llegaba pues determinado tipo de equipamiento médico a los distintos sitios. Al final se produce una explosión entre una demanda caliente y una oferta muy fría, y eso, como la ley de la oferta y la demanda, pues al final se traduce en un incremento de los precios, ¿no? Al principio el incremento de los precios es por un problema de cuellos de botella de la oferta y una demanda muy caliente, pero con el tiempo esa inflación empieza a instaurarse en el sistema de la forma más fea que hay, que es
cuando, por ejemplo, se traslada a la negociación salarial. Y dices, bueno, yo quiero que mi salario refleje una situación donde no pierdo capacidad adquisitiva. Si la inflación sube a un ritmo del 10%, yo quiero que mi salario suba a un 10% anual, porque si no cada día soy más pobre, ¿no? Y empezamos a ver esas batallas en las negociaciones salariales y ciertos componentes que suben de precio y no vuelven a bajar. Hemos tenido subidas enormes, por ejemplo, en la renta de los alquileres o en la compra de la vivienda. Hemos visto pues, subidas enormes en la alimentación, en el coste de la alimentación. Y dices, bueno, ¿ahora qué nos encontramos? Nos encontramos con que el intentar corregir los excesos de inflación tan tardíamente, porque en 2021 ya estaba altísima la inflación y los bancos centrales seguían diciendo que era transitorio, han errado mucho en el momento de empezar a luchar contra este fenómeno y ahora pues se han puesto la camisa de tengo que subir mucho los tipos de interés porque la inflación es insostenible, ¿no? Y eso va a acarrear en el futuro grandes problemas en las tasas de crecimiento económico porque llevamos cimentando de alguna manera un crecimiento en base a la deuda desde hace un montón de tiempo y estamos hablando de que la primera economía del mundo pues tiene deudas del 135% sobre el PIB que ya superan incluso los niveles que alcanzaron durante la financiación de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Estamos en el nivel más alto de endeudamiento de la historia. Sí, no, muchas gracias por haber resumido tantos años de historia en tan poco tiempo. Es fascinante pues, entender, ¿no? Todo lo que ha pasado y cómo hemos llegado hasta aquí. Y en tu opinión, o sea, bueno, yo siempre soy de la opinión de que es imposible tener una bola de cristal, pero que si has estudiado el pasado, pues a lo mejor puedes entender un poco mejor cómo ir al futuro, pero danos tu opinión. ¿Tú cómo ver las cosas en el próximo, o sea, en este 2023, 2024? ¿Cómo crees que irán evolucionando, pues eso, todos estos elementos macroeconómicos que nos has estado explicando? Yo creo que desde el año 2020 venimos observando un fenómeno que creo que va a seguir estando presente y es una reacción tardía a unos movimientos extremadamente violentos. Es decir, en 2020 entramos con el COVID en una recesión que fue la peor del último siglo. La velocidad a la que salimos de esa recesión no tiene parangón. O sea, es la peor recesión y la recuperación más rápida que se puede imaginar. En un año ya estábamos otra vez en tasas de crecimiento positivo. Y dices, ¿cómo puede ser que con ese desplome de PIB, de Producto Interior Bruto, vuelvas a tasas positivas tan rápido? Digo, por la dimensión de las medidas que se implementaron. No había nada similar. Nunca habíamos visto una combinación tan potente de política monetaria y fiscal expansivas. Entonces, vale, el siguiente efecto fue la llegada de la inflación, ¿no? Y ¿cómo fue? Desmesurada también. O sea, la inflación de repente es la más alta de los últimos 40 años. Y dices, bueno, a partir de ahí dices, bueno, el causa-efecto, ¿no? Y dices, ¿y ahora contra la inflación qué estamos haciendo? La subida de tasas de interés más rápida de los últimos 40 años. Y de momento no hemos conseguido frenarla. Los últimos datos que hemos visto pues son bastante desalentadores, ¿no? España marcando a nivel de inflación subyacente máximos nuevamente, igual que en Francia, y la inflación general que había empezado a remitir lleva 2 meses ya repuntando y el último mes ha subido en tan solo un mes un 1%. Eso quiere decir que el BCE tiene mucho trabajo por delante todavía, que la Reserva Federal también lo tiene, y la pregunta es, ¿cómo va a afectar que en cuestión de un año prácticamente la Reserva Federal haya subido 500 puntos básicos los tipos de interés o que el Banco Central Europeo suba 400 puntos los tipos de interés? Digo, pues de la misma manera que llevamos viendo estos últimos 3 años, va a ser un efecto, en mi opinión, devastador. ¿A qué va a afectar? Digo, va a afectar a las tasas de crecimiento. Nos van a meter en una recesión profunda. ¿Está cotizado? No. Para nada. De hecho, el mercado ahora mismo está con la idea de que no va a haber ni siquiera desaceleración suave. ¿A qué me suena ese argumento? Al mismo que cuando se decía que no iba a haber inflación, ¿no? Y luego nos explotó en la cara. Lo que ocurre es que tal vez vamos a verlo con decalaje. Vamos a ver, ese efecto va a ser tardío y cuando llegue va a ser muy profundo. Para entonces los bancos centrales van a tener que dar otro volantazo. Con lo cual, en mi opinión, lo que estamos haciendo es generar unas presiones en latentes y todavía no visibles de lo que va a pasar con el crecimiento económico durante el próximo año. Y yo, viendo cómo de endeudado está el mundo y cómo son las subidas de tasas, pues realmente el pronóstico que tengo es que cada vez es más probable que tengamos una recesión profunda.
Bueno, pues ahí queda tu opinión. Sí, no, se suele decir, ¿no?, que las bolsas se suelen adelantar a la economía real, pero en estos momentos parece que hay algo de miopía en los mercados. Así que bueno, pues Bueno, igual no hay recesión profunda y me equivoco yo y los mercados tienen razón. La humildad en este negocio más vale que la adquieras pronto porque te van a poner en tu sitio 1000 y una veces, ¿no? Pero bueno, cada uno debe actuar, o al menos yo pienso así, acorde a lo que considera, ¿no? A lo que sus análisis concluyen, con lo cual, bueno, pues por mi lado esa es mi opinión, otros tendrán una muy distinta. Sí, lógico. Y pues muy, muy interesante. Te quería ahora, aprovechando que eres, bueno, pues uno de los, o sea, que tienes una dilatada experiencia con análisis técnico. O sea, si nos puedes explicar, porque yo, o sea, yo aplico análisis técnico y alguna vez he dado pinceladas en el canal, pero no es algo que hayamos explorado demasiado y quería aprovechar que te teníamos aquí para que explicaras muy, muy brevemente qué es análisis técnico, ¿no? En qué se puede diferenciar el análisis chartista de, bueno, pues los patrones. Si nos quieres dar unas pinceladas en ese sentido, creo que podría ser muy interesante. Mira, después de 30 y muchos años haciendo análisis técnico, creo que lo he simplificado al máximo, ¿no? Antiguamente era de los que montaba unos modelos súper complejos con todo tipo de fórmulas matemáticas. Ahora intento hacerlo muy básico. Tal vez para hacerlo así de básico tienes que haber pasado por lo otro antes, las cosas como son, ¿no? Pero para mí el análisis técnico es una muestra de cómo es la psicología de los inversores, ¿no? Yo miro un gráfico y pienso, esto resume en esencia el, la suma de todo lo que pasa por la cabeza de todos los inversores que operan en este activo, ¿no? Porque al final, si el mercado sube, es que hay más de un 50% de potencia compradora frente a vendedora. No tiene que haber más compradores, puede haber compradores que tienen mucho más capital, ¿no? Pero la suma del dinero, hay más a la compra que a la venta, y si el mercado baja, hay más a la venta que a la compra. Esa es la primera conclusión, al margen de lo que tú pienses que está bien o está mal. Por tanto, es un termómetro. Cuando tú miras un gráfico del S&P o del IBEX, es un termómetro de sentimiento. Y tienes que verlo así. Es una forma de expresar psicología de qué crees que va a pasar. Entonces, cuando se pueden dar dos tipos de situaciones. Que estés de acuerdo o que no estés de acuerdo con lo que estás viendo. Si tú estás viendo un mercado al alza, lo que quieres es que esté sustentado en algo que tenga lógica. Si es así, participas de eso. También puede darse el caso de que el mercado se mueva al alza, pero no hay un sustento detrás desde el plano fundamental, porque todo está muy caro, o desde el tema macro, ¿no? Que crees que va a haber una recesión. En ese caso, no te puedes poner contra la masa. Si te pones contra la masa, te van a barrer. Pero lo que sí puedes hacer es estar esperando a que la masa te dé la razón, si es que tienes razón. Y cuando empiece a darte la razón y detectes ese cambio de dirección, entonces puedes aprovechar y buscar posicionamiento corto, o si está el mercado cayendo y tú crees que es absurdo y crees que tiene que subir, cuando empieza a subir, montarte en eso. De alguna manera tienes que respetar que el mercado siempre tiene razón, ¿no? No tienes por qué estar de acuerdo con ellos en todo momento. Yo ahora, cuando hago análisis técnico, intento tener una idea de si para mí tiene lógica o no una tendencia al alza o a la baja. Eso lo hago desde una perspectiva macro, y luego técnicamente detecto. Yo, por ejemplo, decía, pues me da la sensación de que el IBEX va a seguir haciéndolo bien. Dice, ¿tiene sentido dado cómo está la economía española? Digo, no, pero da igual, la composición del IBEX tiene más de un 20 y tantos % de peso a la banca se está forrando porque no tiene que pagar por los depósitos, y con las subidas de tipos es una máquina de ganar dinero en este momento. El tema de las eléctricas tampoco va nada mal. Y dices, al final eso pesa casi un 50% del IBEX. Dices, bueno, pues ¿por qué no va a subir, no? Es decir, hay una desconexión. Digo, bueno, no es desconexión. Los componentes del IBEX salen más beneficiados que perjudicados. Y si no te sientes cómodo, ¿cómo lo haces? Digo, bueno, hago relativos, compro el IBEX y vendo el SP500. Digo, ¿y tienes exposición direccional al mercado? No. Pero si hay una recesión, espero que la composición del IBEX haga que el IBEX se defienda muy bien, mientras que el SP, con un peso todavía alto de tecnológica, sufra mucho más. Puedes hacer 1000 cosas a la hora de expresar tu opinión, y yo lo que intento es pensar que el análisis técnico es termómetro psicológico de los inversores, y el análisis macro lo que me dice es lo que debería estar ocurriendo
en base a la evolución de la economía con independencia de lo que realmente ocurre. El análisis fundamental es la tercera variable. Lo que me dice es cómo de caro o barato está un activo respecto a su media histórica. La conjunción de esas tres cosas es lo que determina si quiero comprar, vender, esperar o hacer un análisis relativo y montar una estrategia de dos patas donde no tengo exposición direccional, pero sí favorezco los argumentos que detecto desde el punto de vista técnico. Qué bien, qué interesante. ¿Y dirías que el análisis técnico es para todo el mundo? Sí, creo que es una de las técnicas más agradecidas que hay. Nosotros cuando en el fondo gestionábamos nuestro capital, teníamos unas 50 compañías en el radar, ¿no? Eran solamente compañías financieras, o sea, bancos en Europa y en Estados Unidos. Y dedicábamos una cantidad de tiempo ingente a elaborar modelos de valoración de esos bancos para ver un poco cómo les podía afectar las divisas, los negocios, los tipos de interés, la pendiente de la curva. Yo tenía, no sé, 4 o 5 monitores donde hacía análisis de esas 50 compañías y miraba todos los sectores de la bolsa y miraba todos los índices de la bolsa y miraba todos los bonos y las divisas. Es decir, el tiempo te cunde un montón, ¿no? Yo hago algunos seminarios donde directamente es análisis de acciones, ¿no? Y entonces analizo los 6 fan stocks y a partir de ahí digo, venga, decidme. Y me empiezan a decir códigos que no he oído en mi vida, ¿no? CR, no sé cuántos, lo cargo y me pongo a analizarlo y en un minuto les digo, pues me gusta, no me gusta, tiene buena pinta, ve estas cosas. Poder expresar una opinión en tan poco tiempo sobre cualquier activo en distintos plazos es un lujazo, ¿no? Yo creo que por ese lado el análisis técnico te da además algo que es importantísimo y es el timing. Te ayuda a encontrar el timing, el momento exacto en el que quieres jugar ideas que a lo mejor llevas desarrollando desde el plano fundamental o macro, pero no has encontrado ese catalizador que dices, ahora es el momento. Eso te lo da el análisis técnico. Qué bien. Pues oye, sabía que estábamos alineados, pero no sabía que estábamos tan alineados con todo lo que asiento con todo lo que dices. Muy, muy interesante. Y estuve un poco viendo vídeos recientes que has publicado, que son todos estupendos, muy, muy pedagógicos, y vi que en estos momentos, bueno, desde hace algunos meses a lo mejor, estás haciendo como market timing, ¿no? Te has salido de renta variable y para tender más hacia la renta fija por bueno, pues todo lo que está pasando a nivel macroeconómico. Pero te quería preguntar si aún así, ya que tú sabes tanto de pues análisis técnico y demás, ¿tú inviertes en renta variable en corto en estos momentos o directamente te has salido? O sea, ahora hablaremos de China, pero me refiero más a renta variable en Estados Unidos y demás. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, digamos que yo tengo una cartera formada por mi patrimonio que gestiono de una forma muy tranquila, donde tomo esas decisiones en un momento dado de, pues yo no quiero seguir en la bolsa, ¿no? O, pues voy a comprar o empezar a comprar deuda a largo plazo, a corto plazo, o el oro inmobiliario. Es decir, tomo decisiones de cómo quiero tener mi patrimonio invertido y luego aparte tengo el juguete, digamos, de, pues bueno, cuando te apetece hacer trading o trading, yo nunca hago trading propiamente dicho, pero cuando quiero hacer swing trading para posiciones que duran pues varias semanas, ¿no? Máximo unos pocos meses, pero no más allá. Pues bueno, monto estrategias que pueden tener composición, digamos, corto de un índice o largo de una divisa o largo de una materia prima. Es decir, sí, me gusta, es una manera de calmar, ¿no? Yo ahora ya no gestiono a nivel profesional y entonces, bueno, se echa de menos a veces y dices, lo veo muy claro y quiero aprovechar. Entonces ahí en ese cajón cabe todo, ¿vale? Se puede hacer todo, largo, corto, relativos, etcétera. Pero luego realmente las decisiones patrimoniales me las tomo con mucha calma y mucha gente no lo entiende, ¿no? Yo cuando me hacía gracia cuando a lo mejor yo a principios del año pasado digo, me bajo de la bolsa y veo comentarios, pues está subiendo. Y digo, tío, pues, yo estoy muy tranquilo con mi toma de decisiones. Tengo un modelo que me dice cuándo debo volver y cuándo no debo volver al mercado, ¿no?
Y a la gente esta que me dice esas cosas, pues digo, pues a ver, aprovecha si has tenido Facebook un 75% abajo y Netflix un 76% abajo y Tesla un 72% abajo y las criptomonedas un 70% abajo. Digo, si tan positivo eres, digo, has tenido unas oportunidades fabulosas para comprar, ¿no? Te podrías haber ahorrado un castigo enorme y haber comprado mucho más barato. De hecho, todavía puedes comprar bolsas en Estados Unidos que tienen caídas de un 20 y tantos % desde los máximos. Entonces, a veces es como, en lugar de gritármelo a mí, tienes que ir corriendo y aprovechar. O sea, es como la crítica porque no me atrevo a hacerlo, ¿no? Y digo, no, hombre, tienes que tomar tus propias decisiones. Yo me hago cargo de tus decisiones cuando tengo un fondo de inversión y te cobro por tu dinero, por gestionarte tu dinero. Y ahí, evidentemente, me puedes pedir toda la información que quieras y criticar todo lo que no te guste. Pero cuando tú lo que haces simplemente es compartir gratuitamente tus ideas, que cada uno tome sus decisiones, creo que es lo correcto, ¿no? Tenemos algunos de las redes sociales pues tienen un comportamiento muy mimado, ¿no? Y muy crítico, pero realmente no deja de ser gracioso porque estás dando información gratuita y nadie te obliga a consumirla. Si no te gusta, no lo hagas y ya está. Sí, no, qué bien. Y sí, al final cada cual debe ser responsable de sus propias decisiones. Totalmente. Y bueno, las personas que nos estarán viendo ahora dirán, bueno, Pablo tiene 40 años de experiencia, sabe muchísimo y bueno, pues puede estar como rotando de unos activos a otros según cómo él aplica, bueno, pues estos tres patas de los análisis que hemos visto. Para una persona que lo que sabe de la bolsa es lo que sale en los medios de comunicación, que puede ser muy volátil, que bueno, pues hay esa incertidumbre en los mercados, ¿cuál sería tu, no diría recomendación, pero cómo les dirías que se podrían adentrar en el mundo de la bolsa de forma que sea algo pasivo, tranquilo, que no lo estén mirando todo el tiempo y que digan, bueno, pues invierto en bolsa pero sin estar estresado? Bueno, aquí hay dos puntos yo creo que son fundamentales. El primero es entender de una vez que no se puede hablar de cómo hacer las cosas para todo el mundo por igual. Yo muchas veces tengo la suerte de que mis padres pues todavía están conmigo, en el sentido de que están muy bien de cabeza. Mi padre es economista y muchas veces hablamos de esto y digo, vamos a ver, mi recomendación o mi idea de cómo debería gestionar su patrimonio mi padre con 90 años no tiene nada que ver con cómo tiene que gestionarlo cualquiera de mis hijos de 20 y tantos, ¿no? Con lo cual, lo primero que tienes que pensar es, antes de decirle a nadie realmente qué es lo que debería hacer, es entender en qué situación está esta persona, ¿no? Qué patrimonio tiene, qué carrera profesional tiene por delante, si ya se ha jubilado y, por tanto, los ingresos que va a obtener son cada vez más pequeños o estables, pero mientras que a lo mejor tu hijo pues, va a tener una carrera profesional por delante que le va a permitir inversiones cada vez mayores. Esa es la primera, ¿no? Y luego el perfil de cada uno, el perfil del riesgo de cada uno. Hay gente que lleva muy bien en la droga dura en el sentido de meterse agresivamente en activos de riesgo y soporta bien los momentos de drawdowns o de pérdidas que pueda atravesar y no se achanta, y otra gente pues que lo lleva fatal, ¿no? Y le lleva a tomar luego las peores decisiones en los peores momentos. Y tienes que tener eso en cuenta. Entonces, para cada perfil de inversor hay una forma de actuar. Yo tengo algunos hijos que les gusta la idea de invertir en cosas como criptos, ¿no? Y digo, bueno, y otros que no les interesa nada. Al que no le interesa nada le digo, empiezas a trabajar ya, tienes unos ingresos X, tienes que destinar una parte al ahorro. No, es que no me da, gano muy poco. Digo, bueno, pues me parece muy bien, tienes que destinar una parte al ahorro. O sea, tienes que asumir, saca antes de ver entrar el dinero en tu cuenta una parte, que sea pequeña, un 10, un 15% al ahorro. Y ese ahorro, si lo dejas en la cuenta, estás muerto, porque el efecto de la inflación agregado a lo largo de las décadas hace que ese dinero prácticamente se diluya y se pierda su capacidad adquisitiva. Con lo cual, tienes que invertirlo. No, quiero invertirlo, inviértemelo tú. Digo, no, es tu responsabilidad, no la mía. Digo, entonces, ¿cómo lo hago? Digo, pues búscate el índice más global que encuentres. En este caso yo les recomiendo el MSCI Mundial, ACWI. Digo, búscate ese que tiene representación de emergentes y haz aportaciones periódicas. No, olvídate, simplemente aportaciones periódicas. ¿Por qué? Porque tienes por delante toda tu vida, ¿vale? Y ahí no le estoy recomendando que haga market timing, ¿vale? Entonces simplemente digo, ya está. Y invierto algo en otro activo. Digo, sí, tienes que invertir en renta fija o un porcentaje. Y lo mismo. Yo te puedo recomendar, ahí sí les doy recomendaciones de qué parte de la curva considero que es más apetecible y en qué áreas tienen que invertir en Estados Unidos o en Europa y tal. Ya está. Y es un proceso mecánico.
Digo, ya está, y tendrás tus ahorros que se irán recapitalizando con el tiempo y cuando llegue tu jubilación dirás, qué maravilla, pues no dependo de la jubilación estatal. A mi padre jamás le recomendaría eso. Yo a mi padre le digo, salte del mercado. Si tienes inversiones, salte del mercado. Dices, ¿por qué? Digo, porque creo que va a venir algo muy feo y no vas a tener tiempo de recuperar lo que llevas capitalizando tantos años. Con lo cual no te merece la pena. Y me dice, ¿entonces qué hago? ¿Dejo en la cuenta? Digo, no, tú puedes invertir ahora mismo en bono estadounidense y obtener más de un 4,5% a 2 años, por ejemplo. ¿Crees que es una rentabilidad tentadora? Mucho mejor que la rentabilidad por dividendos del S&P 500, claro que sí, y con muchísimo menos riesgo. Con lo cual, estoy ajustando lo que le recomiendo a cada uno en función de su perfil de riesgo, de su edad, de su vida laboral por delante. Y creo que es la forma de hacerlo. Y yo conmigo hago lo mismo. La gente me dice, hacer market timing es un error. Digo, depende. Claro, si yo te digo, entrar en esa curva a 180 es un error, digo, para mí sí, me voy a matar seguro. Supongo que Fernando Alonso entra en la curva y se lo pasa genial a 180 y encima hace un derrapaje maravilloso y no hay ningún problema. Y dices, bueno, yo llevo 37 años, digo, pues no soy Fernando Alonso, pero me asemejo más a él, con lo cual déjame que yo haga market timing, si nunca me ha ido mal. O sea, me lo he pasado muy bien, he conseguido rentabilizar mi patrimonio más que si no me hubiese movido y me gano la vida haciendo esto. Claro que me parece que yo sí puedo hacerlo, ¿no? O sí debo hacerlo. Ahora, ¿la mayoría de la gente debe hacerlo? No, evidentemente no deberías entrar a esa velocidad en la curva, ¿no? Si no eres un piloto profesional, por decirlo de alguna manera. Pero en mi caso, lo que estoy haciendo es sacarle partido a los conocimientos que he aglutinado durante 3 décadas y pico. Sí, ¿no? Qué interesante. Y para las personas que hayan oído 4,5% de rentabilidad en renta fija americana, concretamente, ¿cómo podrían invertir? Porque entiendo que te refieres al mercado primario en este caso. ¿Cómo podrían hacerlo en la práctica? Bueno, comprar en el mercado primario en Estados Unidos es prácticamente imposible porque al final tienes que ser ciudadano estadounidense, tener una cuenta en Estados Unidos, los requisitos son muy complejos, pero puedes comprarte cualquier bono en el mercado secundario, ¿de acuerdo? Es decir, el bono a 2 años, si no me equivoco, está cerca del 4,70 y tantos ahora mismo. Es una rentabilidad espectacular en Estados Unidos, ¿no? Hay mucha gente que dice, no, pues yo no me quiero complicar la vida y prefiero un 3% en letras del Tesoro en España o probablemente un poco más cuando el día 16 de marzo suban otro medio punto porcentual los tipos de interés y te digan que van a seguir subiéndolos. Es decir, va a haber muy buenas oportunidades de compra de deuda a corto plazo en España en el próximo mes y medio, en mi opinión. Y te espero con la idea de mantenerlo, porque así no asumes el riesgo de pérdida si quieres deshacerte de tu posición antes de vencimiento, ¿no? Es ¿dónde buscas ese tipo de información? En Google te pones a buscar código ISIN de cualquier emisión de deuda. De hecho, hay una página que se llama isin.net donde puedes buscar pues, cualquier referencia y una vez tienes ese código, es como la matrícula de un coche, tú tienes ese código, tú te vas a un banco, tiene que ser un banco de los buenos, un banco grande, y decir, yo quiero comprar este ISIN, que básicamente es este bono. Y entonces, si funciona mínimamente bien el banco, que es como lo hago yo, te dirá, pues mira, cotiza este precio. La TIR implícita que tiene o la rentabilidad implícita que tiene en este momento es tanto. La compra mínima es de X. Te van a pagar cupones semestrales, que es lo que paga la deuda estadounidense. ¿Cuánto querrías invertir? El mínimo es esto, creo que son $1.000. Bueno, pues tú mismo haces tal. Y luego te queda la otra gran pregunta que me hacéis siempre, ¿no? Y es, ¿qué pasa con la divisa? Si yo compro deuda estadounidense, estoy pagándola en euros, ¿tengo exposición al eurodólar? Digo, sí, por supuesto. ¿Eso es bueno o malo? Depende de cómo se mueva el eurodólar. Yo en 2018 compraba con un 1,24 de tipo de cambio la deuda estadounidense. Y dices, vale, ¿cómo veías eso? Digo, era un chollo. Comprabas con un euro muy fuerte un producto que cotizaba en dólares, con lo cual estaba todo de cara. Cuando el euro dólar cayó hasta 1,13, yo lo que hice fue cubrir la divisa. ¿Qué es eso? Pues básicamente decir, ya no quiero tener exposición al tipo de cambio. Quiero que, independientemente de lo que haga el euro dólar, a mí no me haga daño, no me afecte. Y lo que haces es la posición contraria, es decir, estás comprando euro dólar y de manera que si sigue bajando pierdes en tu cobertura, pero lo ganas en tu posición en el bono. Y si sube, pues pasa lo contrario. Es decir, de alguna manera, lo que ganas por un sitio lo pierdes por el otro y el efecto neto es cero. Y dices, vale, ¿y cómo cubres esa divisa
para que no tengas que depositar otra vez una cantidad enorme en una posición de FX, ¿no? de Forex. Digo, bueno, ahí utilizo derivados. Te vas, yo en mi caso, al futuro del euro-dólar, y como es una posición apalancada y solamente te exigen poner el margen, descubro que con una cantidad muy pequeñita de dinero real puedo mantener una cobertura sobre una posición grande del bono. Con lo cual utilizo ese apalancamiento simplemente para la cobertura, para no tener que depositar una cantidad ingente de dinero en el tipo de cambio, y ya tengo cubierto. Y dices, vale, ¿y qué pasa con el nivel actual? Digo, bueno, cuando hablábamos de comprar deuda estadounidense por encima del 4% y el euro-dólar cotizaba a 0,95 o a 0,96, ahí el problema de tipo de cambio es que el euro estaba baratísimo, con lo cual ahí sí te compensaba el hacer cobertura de divisa esperando ese rebote, pero ahora ya a niveles como los que hemos visto de 1,07, 1,08, 1,09, dices, probablemente estás en un punto de equilibrio, tal vez no tengas ni que plantearte estos problemas. ¿Que no te gusta este lío de compro fuera, cubro divisa, no cubro divisa? Pues busca inversiones en euros directamente en deuda de Europa, ¿no? Que te pueda parecer interesante, donde no tienes que preocuparte por el tipo de cambio y obtienes una rentabilidad, no, a lo mejor no tan alta, pero un poquito más baja sin ningún tipo de problema de gestión. Sí, sí, aquí, o sea, la cobertura de deuda, sin duda, perdón, cobertura de divisa es algo interesante, pero como tú decías, pasa por utilizar productos apalancados, derivados, que bueno, pues igual no es accesible para todo el mundo, pero tampoco es algo tremendamente difícil, es solo pues lo que tú decías, aprender, formarse y todo es posible si se tienen los conocimientos. Te quería preguntar, porque en el 2022 lo que hemos visto es que se han juntado muchas cosas, ¿no? Normalmente, históricamente, cuando la renta fija iba bien, o era alcista, la renta variable iba un poco mejor. O sea, el flight to quality que se suele decir, ¿no? Que cuando la renta variable no va bien, pues la gente, los inversores tienden a algo más seguro, que es la renta fija, pero en el 2022 hemos visto que las dos se han movido más o menos en la misma dirección, que era tendencia bajista. ¿Tú crees que se ha dado unas condiciones, en base a todo lo que nos has explicado, que son como puntuales, o crees que esa descorrelación que había históricamente está tendiendo a desaparecer? Bueno, yo creo que este movimiento llevamos experimentándolo muchísimo más tiempo de lo que la gente es capaz de recordar. O dicho de otra forma, la década previa a COVID, desde el 2010 en adelante, convivimos en un entorno bastante absurdo donde tenías subidas de la bolsa enormes, subidas de los bonos, y dices, ¿cómo puede ser? Digo, pues porque los bancos centrales no normalizaron la política monetaria. Es decir, los bancos centrales, cuando llegó, abandonamos, digamos, para que la gente lo entienda, tuvimos la crisis financiera en 2008, después tuvimos la crisis periférica que afectó tanto a Italia, España, Portugal en 2011, más o menos, salimos de ella en 2012, que fue cuando hizo el default Grecia. Después tuvimos una situación complicada en torno a 2014-2015 y a partir de ahí el sustillo de 2018 y ya llegamos al 2020 con el COVID. Dices, vale, en ese proceso las tasas de interés estaban al 0%, en Europa las pusimos en tasas negativas y no se ha dejado de hacer QE, no dejamos de comprar deuda. Lo más que se llegó a hacer fue paralizar la compra de deudas, netearla, y en 2018 lo intentó reducir Estados Unidos y tuvo que revertir el proceso rápidamente porque provocó una caída de más de un 20% en la bolsa. Con lo cual dices, lo que había bajo la superficie en aquel momento era estímulo monetario, a pesar de que había crecimiento económico. Y eso provocó que, como los tipos de interés los bajabas al cero y seguías comprando deuda, la deuda subía de precio, por tanto el bono subía de precio. Y la bolsa también subía de precio porque las políticas monetarias eran expansivas, por tanto los dos activos se movieron al alza. La gente estaba sorprendidísima en 2022 cuando decía, ¡jo, qué horror! Baja la bolsa y bajan los bonos. Digo, perdona, es que han estado subiendo previamente 10 años juntos. Entonces, ¿por qué bajan juntos? Digo, pues porque la política monetaria se ha vuelto restrictiva, han empezado a subir los tipos de interés, han empezado a reducir la compra de deuda y eso está llevando a cabo a que los bonos sufran en precio y a que la bolsa pues también corrija. Por lo tanto, casi te diría que esa es lo normal, no lo raro. O sea, llevábamos viendo 12 años ese comportamiento al alza de ambos activos. Lo normal es que cuando llegue la corrección se produzca en ambos activos también, ¿no? Y de ahí que no hubiese mucho refugio para el inversor. Fue un año
de los más complicados que se recuerdan. Pues cambiamos de tercio, si te parece. Hablamos de ahora de inmobiliario. Bueno, escuché en uno de tus vídeos que tú habías hecho una operación en octubre del 2020, ¿no? Parece un momento perfecto porque, bueno, pues todavía los tipos de interés estaban muy bajos y todavía no se había visto todas esas fuertes subidas que se dieron después del COVID. Pero para una persona que ahora se esté planteando comenzar a invertir en inmobiliario, que bueno, pues tiene muchas bondades, pero también le afecta directamente todo lo que está pasando ahora a nivel macroeconómico, sobre todo las subidas de tipos de interés. ¿Tú cómo ves este tipo de inversiones en estos momentos? Vale, la pregunta ahora es más difícil que hace 3 años, ¿vale? Hace 3 años yo era creyente de que iba a llegar la inflación. Digo, bueno, si va a haber una inflación fuerte por todo lo que han hecho los bancos centrales, yo quiero activo real, ¿no? Ese es un poco el concepto. Y encima puedo financiar ese activo real al tipo hipotecario más bajo histórico, porque en la hipoteca fija nunca había estado tan baja. Con lo cual, para mí fue una decisión sencilla, ¿no? Y luego encima el precio de la vivienda en España estaba muy lejos todavía de los máximos alcanzados en 2008, a diferencia, por ejemplo, de lo que ocurre en Canadá, en Nueva Zelanda o en Estados Unidos. Ahí hubiese sido una decisión mucho más compleja. Ahora los precios no han alcanzado todavía los niveles del 2008. Alguno te dirá, dependiendo de qué barrios. Digo, sí, hablamos evidentemente de estadísticas medias, son tremendamente injustas. No tiene nada que ver el precio metro cuadrado cuando miras toda España que cuando miras Serrano o cuando miras algún sitio, digamos, de estos elitistas. Entre otras cosas porque los precios en las ciudades están tremendamente disparados, pero no se está cometiendo todavía, al menos el error de lo que se cometió en 2008. Si te acuerdas, pues había ciudades en el extrarradio a 80, 90 kilómetros por hora y pagaba la gente precios casi de la propia ciudad. Era un disparate, ¿no? Creo que eso se ha contenido, no se ha cometido el error de entonces. Y luego hay un tema que creo que es crucial, ¿no? Y es que el entorno de los últimos 2 años antes del momento actual ha sido tremendamente contraproducente para construir, ¿no? Tuvimos la pandemia que paralizó todo tipo de actividades económicas, por tanto no hubo construcción en 2020 casi en absoluto. En 2021 empezaron a subir los precios de las materias primas de una forma brutal y muchos proyectos estaban como diciendo, si no hay material, si está carísimo. Y eso fomentó que no hubiese demasiada oferta para cuando hemos llegado a 2023 con estos precios. En 2007, cuando tú mirabas el skyline de Madrid o de otras ciudades grandes, eran todo grúas. No es la misma situación. Y dices, ya, pero la subida de tasas de interés es súper preocupante, va a asfixiar al comprador. Digo, sí, evidentemente le va a poner la situación mucho más compleja, es verdad. Pero la oferta no está con demasiada prisa por bajar precios, es decir, no hay tanta oferta, no hay tanta competencia. Entonces puede haber un mercado inoperante donde no haya tantas transacciones como antes, pero de ahí a que se vayan a producir caídas de precios grandes, lo dudo. Otro factor también que está, creo, teniendo mucha relevancia es el precio del alquiler, está altísimo. Cuando tú no quieres comprar y tienes la opción de alquilar barato o relativamente barato, pues retrasas tu decisión de compra, pero es que alquilar ahora mismo es una opción tan mala o peor que la propia de comprar, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, tengo esta discusión con una de mis hijas, ¿no? Que finalmente va a comprar una vivienda y me decía, pero es que está carísimo el tipo de interés. Digo, no, vamos a ver, no está carísimo. Lo que pasa es que llevas mamando un entorno que es un disparate del menos 0,50 de tipo de interés. Digo, pero cuando lo miras históricamente, en 2007 nosotros pagábamos un 5 y pico de tipo de interés, ¿no? Y nadie se moría. Dices, ¿está alto? Sí, más alto que antes, por supuesto, y va a estar más alto. Entonces, y es una decisión muy personal. Yo no creo que vaya a haber un pinchazo de burbuja inmobiliaria como hubo a partir del 2009 en adelante, porque no hay una oferta suficientemente grande de vivienda como para que eso ocurra, y estamos en un entorno inflacionista que, en mi opinión, creo que va a sostener el valor del activo real de mejor manera de lo que lo hizo en su momento. Interesante. Y hablando del valor refugio por excelencia, el oro, ¿es un activo que tú tienes en cartera o te parece poco? Sí, pero la gente también aquí, todo el mundo quiere retornos a corto plazo, aunque sean inversores a largo plazo. Y es una cosa que he descubierto, que inversores de verdad a largo plazo hay muy pocos. O mentalidad, los hay muchos, pero con mentalidad correcta hay muy pocos. Yo he visto casos de amigos de, no, esto es para largo plazo, y digo, ¿y qué haces mirando 2 veces al día cómo va la inversión? Digo, es que no tiene sentido.
si yo quiero tener una pequeña parte de mi patrimonio en oro. Dices, ¿por qué? Digo, pues mucha gente dice, Bitcoin es el nuevo oro. Digo, bueno, Bitcoin tiene 11 años de historia, ¿no? 11 o 12. El oro lleva aquí desde los inicios de la humanidad. Creo que no debes comparar un activo con otro. El oro ha demostrado de forma fabulosa que es un activo que te protege contra la inflación. Dices, pues, ¿cómo lo sabes? Digo, pues porque cuando tú te vas a páginas web como Long Term Trends y pones la comparativa de el precio de la vivienda en dólares y en oro, descubres que lo que tendrías que poner hoy en términos de billetes de dólar para comprar una vivienda respecto a lo que valía en 1880 es una cantidad inmensa. O sea, es como, pues si lo podías comprar con $500 entonces, ahora tienes que poner $500.000. Digo, vale. ¿Y en oro? Digo, las mismas monedas. Y dices, wow. Y dices, sí, ese es el efecto, wow. Es como decir, o sea, que con los mismos lingotitos de oro que compraba en 1880 compraría hoy, digo, sí, con los mismos, la misma casa. Digo, pues está claro quién te ha protegido de la inflación. Entonces, cuando tienes ese concepto más o menos claro en la cabeza, dejas de pensar de si el oro está a 1900 o a 1800 o a 1750. No es esa la idea. La idea es, oye, mira, el mundo es muy incierto, ¿no? Y por delante tenemos cantidad de riesgos geopolíticos, de evolución de la economía. No sabemos muy bien a lo que nos vamos a enfrentar. Yo no quiero, o sea, tengo la certeza de que mi dinero físico cada vez vale menos. Eso es una certeza, es totalmente comprobable. Basta que mires cuánto te costaba la gasolina hace 10 años y cuánto te cuesta ahora, cuánto te costaba la comida, cuánto te cuesta ahora la casa. Es decir, tu dinero compra menos. Esa es una realidad. Bueno, pues diversifica un poco dónde tienes invertido tu dinero, ¿no? Y el oro me parece una opción muy buena, pero con esa visión, con la visión de decir, bueno, yo quiero tener una parte ahí metida y no tanto para ganarle de aquí a 2 años, sino una parte. Y es lo que hago. Y parece que hay como dos escuelas, ¿no? Dentro del oro, los que son fundamentalistas de la inversión en oro físico y los que dicen, no, bueno, yo lo tengo a través de la bolsa, a través de ETFs, que bueno, pues son dos visiones muy diferentes, aunque sea el mismo activo. ¿Tú cuál apoyas más? A ver, el problema de tener el oro físico es que tienes que almacenarlo, ¿no? Es como decir, aunque tengas mini lingotes, dices, ¿dónde lo metes? Digo, pues tienes una cosa que vale, si tienes un patrimonio mínimamente bueno, pues ese porcentaje en oro es una cantidad que no quieres tener ahí en una estantería, en un cajón, ¿no? Y dices, vale, entonces tengo que buscar una caja fuerte o tengo que buscar una caja de seguridad en un banco. Digo, sí, eso tiene un coste, evidentemente. Entonces, ¿es igual de ágil vender el oro físico que el oro digital o el oro en ETF? No, es mucho más, es más incómodo, ¿no? ¿Qué es lo que hago yo? Yo al final digo, pues quiero un ETF, pero con réplica física, que al final me garantice que cuando, por cada inversión que yo hago digital, el ETF compra realmente el oro en términos físicos y lo almacena en algún sitio por mí, ¿no? ¿Corre riesgos? Claro, siempre hay riesgos. Pero hay riesgos. La gente no recuerda que en las primeras décadas del siglo anterior, en un momento dado, Estados Unidos obligó a los ciudadanos a entregar el oro que tenían. Y si no, podían ir a la cárcel, aparte de la multa económica. Entonces, digo, riesgos. Y se abandonó el patrón oro. La gente, es muy curioso cuando les cuentas estas cosas de la historia, te dice, no, eso no puede. Digo, no, perdona, deja de decir no puede porque ha pasado muchas veces antes y también confiscaron la plata. Por tanto, hay muchos que me dicen con temor, ¿podrían confiscar nuestros ahorros? Digo, como poder, claro que podrían. Otra cosa es socialmente lo que implicaría, ¿no? Entonces dices, bueno, riesgo siempre hay, ¿no? Bueno, pues entonces toma la decisión que más cómoda te resulte. Y yo es la que he optado. No sé si es la mejor, pero es por la que he optado. Qué bien. Y ya el último activo por el que te pregunto, que lo has mencionado tú ya, las criptomonedas, ¿cuál es tu visión al respecto? Pues también me gustan, no todas. Yo soy de la opinión de que el mundo cripto y sobre todo el entorno blockchain nos va a cambiar muchas cosas, ¿no? en los próximos años. De la misma manera, siempre pongo la metáfora de la misma manera que nos lo cambió Internet, ¿no? Creo que blockchain es como la llegada a Internet, es una forma de entender las relaciones y la propiedad de las cosas distintas, ¿no?
Y todo está entramado, o sea, está completamente entrelazado con Web 3.0, probablemente con todo lo que estamos viendo ahora de inteligencia artificial. O sea, es un nuevo mundo, es un nuevo modelo económico que se va a ir desarrollando a lo largo de las próximas décadas. Yo quiero tener algo de eso. Y dices, vale, ¿garantiza eso que cualquier cripto lo va a hacer bien? No, en absoluto. En Internet, cuando a finales de los 90 estábamos viendo el inicio de esta nueva economía, el Nasdaq subió una auténtica barbaridad, ¿no? Y luego cayó un 82 y pico por ciento. Y un porcentaje altísimo de las compañías que en aquel momento lideraban el proyecto Internet quebraron. Pues creo que pasará algo similar. Creo que hay muchas criptos que no tienen sentido, que no verán la luz o que quedarán, digamos, en proyectos que realmente pues no tienen futuro. Y habrá otras que ni siquiera han nacido todavía, que serán grandes líderes. Y siempre pongo el mismo ejemplo. Los Facebook, ahora llamados Meta, y los Netflix y muchas compañías que, de alguna manera, Tesla, que han liderado el comportamiento bursátil y tecnológico al que nos hemos enfrentado últimamente, nacen en la década, no en el 2000, sino en el 2010. Entonces, es algo en lo que, si, digamos, desde una perspectiva de idea, estoy completamente de acuerdo en que hay que estar. Pero yo quiero estar en aquellas que más garantías me dan, ¿no? Y por ese lado me centro en Bitcoin y en Ethereum. ¿Habrá algunas que son mejores? Digo, seguro. Sí, yo nunca intento acertar ni el mínimo de mercado, ni el máximo de mercado, ni la inversión mejor. Lo que intento es tener algo en mi cartera que cuando me voy a la cama todos los días me deje tranquilo, ¿no? Es un poco decir, entiendo en lo que invierto, estoy cómodo. Y digo, y si hay cosas mejores, pues fenomenal. Ojalá un día las descubra y si no, pues me lo pierdo. No quiero ni lo mejor ni lo peor. Quiero tener cosas que tengan sentido y que la rentabilidad que ofrezcan respecto al riesgo tenga lógica. Esa es mi manera de pensar. Qué bien, qué interesante, qué de luz nos has arrojado y también desde un punto de vista, pues eso, humilde y de conocimientos. A mí me ha encantado de verdad la entrevista, Pablo, y estoy segura que a la audiencia también. Así que Gracias, Andrea. de parte de ellos y mía, muchísimas gracias. Y ya solo para los que se queden con las ganas de saber todavía más, ¿dónde te pueden encontrar, Pablo? Bueno, yo en todas las redes sociales firmo como Pablo Gil Trader, escrito Trader. Me podéis, por supuesto, localizar en el canal de YouTube, que es donde más actividad desarrollo en términos de contenido. Es totalmente gratuito. Y luego también, para aquellos que queráis seguimiento más de corto plazo, donde comento todo aquello que voy leyendo y mirando en Twitter, también como Pablo Gil Trader. Y a partir de ahí me podéis seguir en Instagram, en TikTok, en LinkedIn. En LinkedIn aparezco como Juan Pablo Gil Gómez, pero vamos, es la única red social. Todas las demás estoy con la misma nomenclatura. Así que nada, si os asomáis, pues bienvenidos. Ojalá seáis parte de la comunidad. Y Andrea, muchísimas gracias por la entrevista. Pues ha sido un placer. Dejaremos de todos modos los enlaces en la descripción para que te puedan encontrar. Y gracias a ti otra vez, que ha sido un placer. Perdóname, Andrea, se me olvidaba. La página web también es pablogiltrader.com, como es lógico. Perfecto, pues la dejaremos también en la descripción, no te preocupes. Pues vale. Nada, una vez más, muchas gracias y ojalá que nos sigas brindando tantos análisis tan interesantes a través de todas las redes que has comentado. Fenómeno. Pues hasta la próxima. Hasta pronto. Bueno, pues hasta aquí esta entrevista a Pablo Gil. Espero de verdad que la hayas disfrutado tanto como yo. Si es el caso, dale por favor a me gusta y no dejes en compartirla en redes sociales para darle máxima difusión. También dime más abajo en comentarios qué te ha parecido y sobre todo a qué otras personas te gustaría que trajera al canal y qué preguntas te gustaría que le planteara y sin duda alguna lo tendré muy en cuenta para próximas entrevistas. También en la descripción del vídeo, en el primer enlace, tienes el link para poder acceder a la newsletter privada del Club de Inversor, que es donde reservo los mejores contenidos. Si la entrevista de hoy te ha gustado, no te puedes perder lo que encontrarás en la newsletter. Es totalmente gratuito. Simplemente dejas tu nombre y tu email y quedarás apuntado y de verdad que te va a aportar muchísimo la newsletter. Así que bueno, pues esto era todo por mi parte y hasta el próximo vídeo. Te deseo unas muy felices inversiones.